Durante años nos han dicho que escapar de una prisión es imposible. Cámaras en cada esquina, guardias entrenados, puertas que se cierran solas. Un sistema diseñado para que nadie salga jamás. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que alguien logró escapar sin violencia, sin armas y sin ayuda externa? Solo necesitó 6 minutos. 6 minutos en los que nadie sospechó nada. 6 minutos en los que caminó entre guardias como si perteneciera al lugar. 6 minutos en los que el sistema siguió funcionando, mientras él ya no estaba ahí. No fue una fuga caótica, no fue un motín, fue una obra de precisión absoluta. Hoy te voy a contar la historia de el escape más silencioso, más corto y posiblemente más perfecto jamás registrado. Una fuga que no dejó alarmas, pero sí dejó una pregunta inquietante. Si alguien pudo salir en solo 6 minutos, ¿qué tan seguro es realmente el sistema? Quédate hasta el final, porque esta historia demuestra que a veces no gana el más fuerte, sino el más paciente. La prisión despertaba todos los días de la misma manera. A las 6 en punto de la mañana, las luces del pabellón se encendían sin previo aviso. Un zumbido eléctrico recorría los pasillos mientras las puertas seguían cerradas. Los presos se levantaban casi por reflejo, no porque quisieran, sino porque el sistema así lo exigía. Conteo, desayuno, trabajo, recreo. Conteo otra vez. Nada cambiaba. Ese era precisamente el objetivo de la prisión: romper la voluntad a través de la rutina, eliminar la sorpresa, eliminar el caos, hacer que cada día se sintiera igual al anterior. Y dentro de ese sistema perfecto, había un preso que encajaba demasiado bien. No causaba problemas, no levantaba la voz, no discutía con los guardias. Siempre estaba en su celda cuando debía estarlo. Siempre caminaba en fila. Siempre miraba al suelo. Para los registros oficiales, era un interno modelo. Para los guardias, era invisible. Y eso era exactamente lo que él quería. Mientras los demás presos contaban los días para salir, él contaba segundos. Segundos que tardaban las puertas en cerrarse, segundos entre un conteo y otro, segundos de distracción cuando los turnos cambiaban. Observaba sin mirar, escuchaba sin levantar la cabeza, memorizaba patrones como si su vida dependiera de ello. Porque así era. Cada paso de un guardia, cada pitido de una cerradura electrónica, cada cámara que giraba siempre en el mismo ángulo. La prisión no sabía que estaba siendo estudiada, y el error fue pensar que el peligro siempre hace ruido. Este preso no entrenaba su cuerpo, entrenaba su paciencia. Durante semanas, tal vez meses, no hizo absolutamente nada fuera de lo normal, ni solicitudes extra, ni quejas, ni intentos de llamar la atención. Era uno más. Hasta que un pequeño detalle comenzó a repetirse. Una puerta que tardaba apenas un segundo más en cerrarse durante el cambio de turno. Un guardia que siempre revisaba su teléfono en el mismo punto del pasillo. Una cámara que se quedaba fija unos instantes antes de volver a moverse. Errores mínimos, errores humanos. Pero para alguien que observaba el sistema completo, eran grietas. Y así, mientras la prisión creía tener el control absoluto, mientras los relojes marcaban siempre la misma rutina, mientras nadie sospechaba nada, este hombre ya había hecho algo que pocos logran hacer dentro de una cárcel: entender el sistema mejor que quienes lo controlaban. Y cuando eso ocurre, la fuga ya no es cuestión de fuerza, sino de timing. Porque lo que estaba planeando no iba a durar horas, ni siquiera minutos de más. Iba a durar exactamente 6 minutos. Y cuando llegara el momento, el sistema seguiría funcionando, solo que sin él dentro. Las prisiones son como máquinas.
Cada engranaje, cada componente, parece diseñado para funcionar a la perfección. Las puertas se cierran y abren con un sistema de seguridad milimétrico. Las cámaras siempre registran cada movimiento. Los guardias, con sus turnos rotativos y patrullas programadas, mantienen todo bajo control. Pero incluso las máquinas más complejas tienen pequeñas grietas, y para Elías, esas grietas eran el camino hacia su libertad. Pasaron días, semanas, meses, hasta que lo notó. Era tan sutil, tan pequeño que la mayoría de los prisioneros ni siquiera lo advertirían, pero Elías no era como los demás. Cada día a las 8:15 de la mañana, cuando los guardias pasaban de una torre de vigilancia a otra, Elías observaba un desajuste minúsculo en la secuencia de cierre de una de las puertas principales, la puerta de la celda principal. El sistema de seguridad de la prisión estaba conectado a un complejo conjunto de circuitos. Sin embargo, durante el cambio de turno, la puerta tardaba exactamente un segundo más en cerrarse. Este pequeño retraso podía parecer trivial, incluso innecesario de mencionar, pero Elías lo había registrado. Un segundo más. Ese segundo, que no existía en los cálculos del sistema, era su oportunidad. A primera vista, la prisión parecía impenetrable. Nadie pensaría que algo tan simple como un segundo extra pudiera marcar la diferencia entre libertad y condena. Pero eso era todo lo que Elías necesitaba. A lo largo de los días comenzó a planificar. Estudió el comportamiento de los guardias durante ese intervalo. Un segundo no era suficiente para escapar, pero era más que suficiente para distraer el sistema, para crear un desfase. Los guardias cambiaban de turno, se distraían con los informes y los sistemas de vigilancia pasaban por esa pequeña rendija en la cual Elías sabía que podría deslizarse, invisible. Elías también descubrió que había otra grieta, la falta de atención a los detalles más triviales. Un guardia podría haberlo mirado 2 veces durante el conteo, pero nunca lo hacía. Un sistema tan automatizado no permitía la posibilidad de fallar, pero los humanos lo hacían, y eso lo entendió Elías a la perfección. Era la rutina misma la que lo había salvado. Los guardias, los oficiales, los técnicos, todos ellos seguían un patrón, y mientras todos estaban enfocados en las grandes amenazas, en los prisioneros más peligrosos, Elías aprovechaba la oportunidad perfecta en los detalles que nadie veía. Fue entonces cuando notó que las cámaras de seguridad que cubrían el área donde se encontraban los reclusos tenían un pequeño retraso en sus movimientos. El ángulo de visión, aunque amplio, era predecible. La cámara del final del pasillo, donde se encontraba la puerta de salida, estaba desfasada en su ciclo de movimiento por unos segundos exactos. De hecho, cuando pasaba por esa cámara, la siguiente imagen ya no lo grababa. Elías tendría tiempo suficiente para moverse sin ser detectado. Y fue en ese momento cuando todo encajó. Todo lo que necesitaba era ese único segundo, esa fracción de tiempo donde el sistema se desconectaba. Un segundo perfecto. Pero todo el plan dependía de ese intervalo. Un segundo de desajuste. Mientras las alarmas de la prisión seguían zumbando como de costumbre, Elías trazaba el camino hacia su libertad, sabiendo que si fallaba no habría vuelta atrás. Él entendió algo que los guardias nunca comprenderían. Los sistemas más perfectos son los más vulnerables a los pequeños errores humanos. Los días pasaron y Elías empezó a actuar en base a su descubrimiento. El tiempo se convirtió en su mejor amigo. Cada minuto que pasaba lo acercaba más al instante en el que el desajuste en el sistema le permitiría actuar. Estaba listo. La fuga perfecta ya estaba planeada. Solo faltaba una cosa: el momento exacto. Las prisiones son como máquinas. Cada engranaje, cada componente, parece diseñado para funcionar a la perfección. Las puertas se cierran y abren con un sistema de seguridad milimétrico. Las cámaras siempre registran cada movimiento. Los guardias, con sus turnos rotativos y patrullas programadas, mantienen todo bajo control.
Pero incluso las máquinas más complejas tienen pequeñas grietas. Y para Elías, esas grietas eran el camino hacia su libertad. Pasaron días, semanas, meses, hasta que lo notó. Era tan sutil, tan pequeño, que la mayoría de los prisioneros ni siquiera lo advertirían. Pero Elías no era como los demás. Cada día, a las 8:15 de la mañana, cuando los guardias pasaban de una torre de vigilancia a otra, Elías observaba un desajuste minúsculo en la secuencia de cierre de una de las puertas principales. La puerta de la celda principal. El sistema de seguridad de la prisión estaba conectado a un complejo conjunto de circuitos. Sin embargo, durante el cambio de turno, la puerta tardaba exactamente un segundo más en cerrarse. Este pequeño retraso podía parecer trivial, incluso innecesario de mencionar, pero Elías lo había registrado. Un segundo. Ese segundo, que no existía en los cálculos del sistema, era su oportunidad. A primera vista, la prisión parecía impenetrable. Nadie pensaría que algo tan simple como un segundo extra pudiera marcar la diferencia entre libertad y condena. Pero eso era todo lo que Elías necesitaba. A lo largo de los días, comenzó a planificar. Estudió el comportamiento de los guardias durante ese intervalo. Un segundo no era suficiente para escapar, pero era más que suficiente para distraer el sistema, para crear un desfase. Los guardias cambiaban de turno, se distraían con los informes, y los sistemas de vigilancia pasaban por esa pequeña rendija en la cual Elías sabía que podría deslizarse, invisible. Elías también descubrió que había otra grieta: la falta de atención a los detalles más triviales. Un guardia podría haberlo mirado 2 veces durante el conteo, pero nunca lo hacía. Un sistema tan automatizado no permitía la posibilidad de fallar, pero los humanos lo hacían. Y eso lo entendió Elías a la perfección. Era la rutina misma la que lo había salvado. Los guardias, los oficiales, los técnicos, todos ellos seguían un patrón, y mientras todos estaban enfocados en las grandes amenazas, en los prisioneros más peligrosos, Elías aprovechaba la oportunidad perfecta en los detalles que nadie veía. Fue entonces cuando notó que las cámaras de seguridad que cubrían el área donde se encontraban los reclusos tenían un pequeño retraso en sus movimientos. El ángulo de visión, aunque amplio, era predecible. La cámara del final del pasillo, donde se encontraba la puerta de salida, estaba desfasada en su ciclo de movimiento por unos segundos exactos. De hecho, cuando pasaba por esa cámara, la siguiente imagen ya no lo grababa. Elías tendría tiempo suficiente para moverse sin ser detectado. Y fue en ese momento cuando todo encajó. Todo lo que necesitaba era ese único segundo, esa fracción de tiempo donde el sistema se desconectaba. Un segundo perfecto. Pero todo el plan dependía de ese intervalo, un segundo de desajuste. Mientras las alarmas de la prisión seguían zumbando como de costumbre, Elías trazaba el camino hacia su libertad, sabiendo que si fallaba, no habría vuelta atrás. Él entendió algo que los guardias nunca comprenderían. Los sistemas más perfectos son los más vulnerables a los pequeños errores humanos. Los días pasaron y Elías empezó a actuar en base a su descubrimiento. El tiempo se convirtió en su mejor amigo. Cada minuto que pasaba lo acercaba más al instante en que el desajuste en el sistema le permitiría actuar. Estaba listo. La fuga perfecta ya estaba planeada. Solo faltaba una cosa: el momento exacto. El reloj de la prisión nunca se detiene. Las horas pasan de manera constante, como un metrónomo imparable, que marca el ritmo de la vida en las celdas. Para Elías, cada minuto era crucial, cada segundo lleno de significado, pero en el silencio de la rutina llegó el momento que tanto había esperado, el momento cero. Era el día perfecto. El corte de energía había creado el caos. Los guardias estaban desbordados intentando restablecer el sistema, y los reclusos aprovechaban la oscuridad para cometer pequeños delitos. Pero Elías no tenía prisa. Sabía que debía esperar el momento adecuado, el instante en el que todas las piezas encajarían. A las 8:14 am, la señal apareció. Un segundo extra en el cierre de la puerta. El tiempo había llegado. Desde su celda, Elías observó cómo la rutina se desmoronaba a su alrededor.
Los guardias se agitaban al intentar restablecer la electricidad. El sistema de cámaras aún no estaba operativo. Durante esos pocos minutos de caos, el desajuste en el sistema de seguridad era su única oportunidad. La puerta de su celda era el primer paso, la primera barrera que debía superar. En ese momento, Elías levantó la vista hacia la cámara que vigilaba la pasarela de su celda. Sabía que la cámara giraría al mismo ángulo, como siempre lo hacía, un patrón repetido. Pero esta vez no miró hacia la cámara. No debía mirarla. Debía moverse rápidamente, aprovechando ese pequeño segundo en el que el sistema dejaba de ser eficiente. Elías dio un paso hacia la puerta de su celda y, justo cuando la cámara giraba, el segundo de retraso sucedió. El movimiento de la cámara, aunque imperceptible, le permitió pasar de inmediato por la puerta sin que nadie lo notara. La puerta de su celda se abrió, una puerta que siempre había estado cerrada, una puerta que no podía abrirse sin las llaves del guardia o la clave del sistema de seguridad. Pero Elías lo había logrado. El sistema había fallado. La puerta estaba abierta. Al otro lado del pasillo, en la oscuridad, los otros reclusos aún estaban confundidos, intentando entender qué había sucedido con la energía. Nadie miró hacia Elías. Nadie sospechaba. Él caminó sin hacer ruido, tan silencioso como una sombra, aprovechando el momento en que todo el sistema de vigilancia estaba fuera de servicio. El reloj de la prisión seguía avanzando. No había tiempo que perder. Ahora más que nunca, Elías debía confiar en lo que había observado, en lo que había calculado. A lo lejos, vio al primer guardia de turno. Un guardia distraído, mirando su teléfono móvil mientras pasaba por el pasillo. Elías lo esquivó sin hacer ruido, agachándose un poco más y moviéndose contra la pared. La sorpresa estaba de su lado. Este guardia, tan enfocado en su teléfono, nunca notó que Elías pasaba a su lado, casi rozándole. El mundo seguía su curso, y Elías, sin que nadie lo supiera, ya no era parte de él. Cada paso lo alejaba más de su celda, más cerca del sistema de puertas de seguridad. En su mente, todo estaba claro. Elías sabía exactamente por dónde ir, qué hacer y cuándo actuar. Sin embargo, lo que realmente había cambiado en ese momento era su forma de pensar. Ya no era un prisionero, era un hombre en movimiento. A medida que se acercaba a la sala de control, donde el sistema de cerraduras electrónicas se controlaba, Elías sabía que esa era su próxima meta, el momento crítico. Pero no había lugar para el miedo. El tiempo seguía corriendo. Se detuvo frente a la puerta. El generador de respaldo estaba a punto de reiniciar el sistema. Las cámaras y las alarmas comenzarían a funcionar de nuevo, pero Elías ya estaba listo. Estaba en el lugar exacto donde necesitaba estar. Elías no se detuvo. La puerta de la sala de control estaba a solo unos metros, y el sonido de los sistemas volviendo a la vida comenzaba a retumbar en sus oídos. Las luces de emergencia parpadeaban una vez más, mientras las cámaras de vigilancia y las alarmas se reactivaban en todo el complejo. Los guardias, aún ocupados intentando restablecer el control total, no se daban cuenta de que el sistema de seguridad estaba siendo burlado en tiempo real. Elías respiró hondo. No había marcha atrás. Llegó al panel de control y con manos firmes pero temblorosas comenzó a maniobrar entre los botones y pantallas. Sabía que cada segundo contaba. El generador de respaldo estaba empezando a tomar control, pero él ya había ganado. Las puertas de seguridad del perímetro, las alarmas de los pasillos, los accesos a las zonas principales de la prisión, todo estaba en sus manos. Elías había estudiado esos paneles durante semanas. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. La combinación de teclas y comandos era familiar para él, casi automática. Había pasado años observando cómo los técnicos interactuaran con estos sistemas, viendo las pequeñas brechas, las vulnerabilidades. Sabía qué hacer para mantener el sistema a su favor. No había tiempo que perder. Elías desactivó las cámaras de la zona donde se encontraba. No podía arriesgarse a que lo capturaran en una grabación.
En una prisión, las cámaras lo eran todo. El más mínimo desliz y la imagen de su rostro se proyectaría en cada pantalla. Ya no podía depender del corte de energía, tenía que actuar rápido y preciso. Con un clic, la cerradura de la puerta principal del sistema de seguridad se desactivó. La luz verde que normalmente indicaba que todo estaba en orden, ahora brillaba débilmente, mostrando que todo estaba abierto. Elías se acercó rápidamente a la puerta, moviéndose como una sombra, casi sin hacer ruido. El tiempo se le escapaba. Podía sentir la presión aumentar, pero también sabía que cada paso era más cerca de la libertad. El pasillo que tenía frente a él estaba vacío, pero el sonido de las alarmas comenzaba a alejarse. Los guardias no tardarían en llegar. Un último paso. En la sala de control, la gente seguía trabajando en la restauración del sistema. Nadie sospechaba que la prisión ya estaba en modo de fuga. Elías cruzó la puerta que conducía al patio trasero. Su destino estaba cerca. Solo quedaba una última barrera, las puertas del perímetro. Un simple código, y esas puertas se abrirían, pero sabías que aunque las puertas se abrieran, había que enfrentarse al más grande desafío, el guardia en la entrada. El guardia de turno no podía notar nada. Si él miraba a su alrededor, sería el fin. Elías no había calculado eso, pero su instinto de supervivencia lo empujó a actuar. El código estaba listo. Se acercó rápidamente a la terminal de seguridad y con el comando final, la puerta se abrió. En su mente, todo estaba claro. Estaba afuera. Un segundo más. Las puertas se abrieron lentamente y Elías vio la luz del día. Ya estaba afuera del alcance de la prisión. Las luces, el sonido de las cámaras, el ruido de la radio de los guardias, todo parecía desvanecerse a medida que él cruzaba al exterior. Elías miró alrededor. El callejón vacío lo rodeaba. No había nadie. Había logrado lo que parecía imposible. En ese momento, todo lo que sintió fue un profundo suspiro de alivio. Pero sabía que la huida no terminaba allí. La ciudad lo esperaba, y con ella, una nueva batalla por su libertad. Pero por ahora, Elías había ganado. Elías respiró profundo mientras cruzaba el umbral de la última puerta de seguridad. Las puertas del perímetro se abrieron ante él, pero aún no estaba a salvo. Aunque el sistema de seguridad había sido manipulado, el último obstáculo que enfrentaba era el patio exterior, ese espacio vasto y abierto que conectaba la prisión con la ciudad, un terreno sin sombra, sin refugio, vulnerable a la vista de los guardias y las cámaras. Elías ya había planeado cada detalle, pero no pudo evitar sentir que el peligro acechaba a cada paso. La ciudad ya estaba cerca, pero el patio seguía siendo la zona más expuesta de todo el escape. Solo unas pocas luces de emergencia parpadeaban, pero lo que le interesaba no eran las luces, era el sonido. El ruido de las sirenas en la distancia comenzó a aumentar. Los guardias, ahora más alertas que nunca, comenzaban a moverse, realizando revisiones en áreas clave. Las patrullas comenzaban a rodear la prisión, lo que significaba que la caza ya había comenzado. Elías tenía que moverse rápido, pero sin hacer ruido. Cada paso que daba lo acercaba más al patio, pero también aumentaba el riesgo de ser detectado. Un cambio de turno de guardias, las patrullas pasando de largo y aún más alarmas a lo lejos, todas indicaban que los sistemas de seguridad se restablecían. No quedaba mucho tiempo. El reloj seguía corriendo. Elías sabía que la distancia entre él y el próximo guardia era de solo unos metros. Si el guardia en la torre de vigilancia lo veía, todo se acabaría. No podía permitirse un solo error. Tenía que confiar en su capacidad de moverse sin ser detectado. Y lo sabía, la oscuridad era su mejor aliada. Las luces de la prisión comenzaron a encenderse en su totalidad. Las cámaras volvieron a funcionar. El sistema de seguridad estaba completamente restaurado. Si se lo pensaba demasiado, sería atrapado antes de que pudiera salir del patio. De repente, escuchó unos pasos. El guardia estaba cerca. Elías se agachó lo más que pudo, acercándose a la pared de concreto que delimitaba el patio. El corazón le latía con fuerza. Elías pudo ver la sombra del guardia proyectada contra el suelo. Estaba revisando las puertas cercanas, sin sospechar que Elías estaba a solo unos metros de él. ¿Era ahora
o nunca. En ese momento vio la torre de vigilancia al fondo, donde otro guardia estaba dando vueltas alrededor, mirando desde su posición elevada. Estaba a punto de ser visto, pero no, Elías no iba a permitir que eso sucediera. Usando todo el entrenamiento que había acumulado, se deslizó silenciosamente detrás de un camión estacionado, cubriéndose entre las sombras. El guardia pasó cerca, sin mirar en su dirección. Elías seguía adelante. No podía detenerse. El riesgo de ser atrapado en ese punto era altísimo, pero Elías se mantenía quieto, respirando suavemente, esperando el momento justo para moverse de nuevo. A medida que el guardia se alejaba, se levantó con rapidez y avanzó hacia el siguiente punto de cobertura. Cada paso era una victoria. Cada minuto que pasaba sin ser detectado era un segundo ganado. El último tramo lo llevó al borde del patio, donde la puerta de salida estaba a solo unos metros, pero aún quedaba una última prueba, la cerradura de la puerta de salida. Aunque la manipulación de las cerraduras electrónicas había sido exitosa, la puerta necesitaba una intervención manual. Tenía que abrirla sin que nadie se diera cuenta. Elías se acercó al mecanismo con los dedos temblando. Sabía que el ruido que podría hacer al abrirla era lo único que quedaba para alertar a los guardias. Pero como todo en su plan, la calma fue su mayor aliada. Con un simple giro de la llave, la puerta se abrió. Elías no pensó en nada más. Salió. La ciudad lo esperaba. La libertad era ahora más tangible que nunca, pero aún así sabía que el camino hacia ella no sería fácil. Los guardias de la prisión aún no sabían lo que había sucedido. Elías ya no era parte de su mundo. Ahora era un hombre en la ciudad, una sombra en un mundo de luces. Elías cruzó la última puerta sin mirar atrás. El aire exterior le golpeó el rostro con una sensación que no había sentido en años. No era solo libertad, era incertidumbre. Afuera no había muros que lo protegieran, pero tampoco reglas claras. La prisión había quedado atrás, pero ahora comenzaba la parte más peligrosa de la fuga. La ciudad seguía su ritmo normal. Autos circulando, personas caminando sin saber nada, luces de semáforos, ruido urbano, rutina cotidiana. Nadie imaginaba que, a pocos metros, un hombre acababa de desaparecer del sistema penitenciario. Elías se mezcló entre las sombras de los edificios cercanos. No corrió, sabía que correr era levantar sospechas. Caminó con calma, ajustando su postura, cambiando su forma de moverse. Ya no era un preso, tenía que parecer invisible. A lo lejos comenzaron a escucharse las primeras sirenas. No eran para él, todavía, pero sabía que era cuestión de minutos. Dentro de la prisión, los sistemas ya estaban completamente operativos. El conteo final estaba por comenzar, y cuando faltara un cuerpo, todo explotaría. Elías giró por una calle secundaria, luego otra. Cada giro estaba planeado. Había memorizado el barrio durante meses, desde pequeñas ventanas, desde mapas mentales construidos con fragmentos de conversaciones de guardias, con horarios de transporte, con rutinas urbanas. Sabía qué calles tenían menos cámaras, cuáles eran más transitadas y cuáles quedaban desiertas a esa hora. El sonido de una radio policial cortó el aire. Ahora sí. La fuga había sido descubierta. Patrullas comenzaron a moverse, las calles se llenaron de ruido. Helicópteros aún no, pero no tardarían. El sistema que había tardado años en encerrarlo, ahora se activaba por completo para cazarlo. Elías entró a un callejón estrecho y se detuvo por primera vez. Respiró profundo. Escuchó. Pasos. Voces. Radios. El error más común en una fuga es creer que lo más difícil es salir de la prisión. No lo es. Lo más difícil es desaparecer. Cambió de ropa usando una mochila escondida días antes. Un gesto simple, pero vital. El preso desapareció. Ahora era solo otro ciudadano más caminando por la ciudad. Cuando salió del callejón ya no era la misma persona. Su postura había cambiado, su ritmo también. Una patrulla pasó frente a él. No frenó, no miró. Elías siguió caminando.
Cada minuto que pasaba sin ser detenido aumentaba sus probabilidades de éxito, pero también sabía que el margen de error seguía siendo mínimo. Un cruce equivocado, una mirada sospechosa, una cámara bien ubicada y todo terminaría. Miró su reloj mental. Habían pasado casi 6 minutos desde el inicio. El plan estaba llegando a su punto final. La ciudad seguía en caos controlado, pero Elías ya estaba fuera del radar inmediato. Para cuando la policía cerrara el perímetro correcto, él ya no estaría allí. Y entonces entendió algo crucial. La fuga había funcionado. No porque fuera rápida, no porque fuera violenta, sino porque fue silenciosa. Pero aún faltaba lo más importante: confirmar que realmente había ganado. Dentro de la prisión, el conteo final había comenzado. Los guardias caminaban por los pasillos con la misma seguridad de siempre. Las luces ya funcionaban, las cámaras grababan, el sistema estaba completamente operativo otra vez. Para ellos, el caos había terminado. Pero algo no cuadraba. Una celda, un número, un espacio vacío. El guardia volvió a contar. Luego revisó la lista. Luego miró a su compañero. El preso estaba registrado, pero no estaba ahí. Durante unos segundos, nadie dijo nada. Ese tipo de silencio pesado que aparece justo antes de que todo explote. Después, la radio se activó. Tenemos una posible ausencia. En ese momento, el reloj marcaba exactamente 6 minutos desde que Elías había salido de su celda. 6 minutos en los que el sistema había seguido funcionando. 6 minutos en los que nadie había notado nada. 6 minutos en los que un hombre dejó de existir para la prisión. Las alarmas sonaron tarde. Las puertas se cerraron cuando ya no había a quien encerrar. Las cámaras revisaron grabaciones donde no aparecía nada extraño, solo un preso caminando, un guardia distraído, una puerta cerrándose un segundo tarde. La prisión no entendía qué había pasado. Los oficiales revisaron los registros una y otra vez. Nadie había forzado cerraduras, nadie había atacado a un guardia. No hubo violencia, ni herramientas improvisadas, ni cómplices visibles. Eso era lo más inquietante. El sistema no había sido vencido por fuerza, había sido superado por precisión. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, Elías caminaba entre la multitud. El ruido de la ciudad se lo tragaba por completo. Ya no escuchaba sirenas, ya no veía patrullas. Para cualquiera que lo mirara, era solo otra persona más regresando a casa. Elías no sonrió, no celebró, no se detuvo. Sabía que la verdadera victoria no era salir, era no ser recordado. Las autoridades reaccionaron como siempre. Cierre de perímetros, entrevistas, conferencias, promesas de investigación. Pero el daño ya había sido hecho. Un sistema diseñado para ser infalible había fallado en su punto más vulnerable, la rutina. Los expertos lo dirían después. Si hubiera tardado un minuto más, lo atrapaban. Si hubiera corrido, habría levantado sospechas. Si hubiera improvisado, habría fallado. Pero no improvisó. Calculó. Esperó. Ejecutó. 6 minutos exactos. Y así, sin persecuciones espectaculares ni escenas dramáticas, quedó registrado uno de los escapes más silenciosos jamás ocurridos. Una fuga que no necesitó caos, porque entendió el orden mejor que nadie. Elías caminó por la ciudad como si fuera una sombra. El ruido de la sirena se desvaneció. Las luces de las patrullas parpadeaban a lo lejos, pero él ya no las veía. Su cuerpo ya no respondía al pánico. Todo lo que sentía era el peso de haberlo logrado, pero con la certeza de que la libertad no era gratis. No había gritos de victoria. No había celebraciones. Solo el latido tranquilo de un corazón que sabía que en cualquier momento podía ser alcanzado. En la prisión, las alarmas se activaron tarde.
Los oficiales revisaron todas las celdas, recorrieron los pasillos, corrieron hacia el área de control. Pero Elías ya no estaba. No quedaba evidencia de su fuga. El sistema que había estado tan seguro de sí mismo ahora estaba vacío, mirando con incredulidad un hueco en su estructura. No hubo testimonios de testigos. No hubo cámaras de seguridad que lo capturaran. No hubo rastros de su escape más que un segundo extra en la puerta, que nadie había notado. Cuando la noticia se filtró, la reacción fue inmediata. Un prisionero se ha escapado. ¿Cómo pudo pasar esto? Mientras tanto, Elías cruzaba calles tranquilas, se sumergía en el caos urbano y dejaba atrás un mundo que había quedado atrás con el mismo silencio con el que había salido. Nadie sabía qué había hecho para escapar. Nadie sabía cómo lo había logrado. Y eso era lo que lo hacía más peligroso que nunca. Una fuga que no dependió de la violencia. Una fuga que no dependió de la fuerza. Una fuga que dependió de esperar el momento exacto. Así terminó la historia de uno de los escapes más silenciosos y perfectos jamás registrados. En solo 6 minutos, un hombre desapareció de la vigilancia más estricta. Nadie vio el momento, nadie escuchó el ruido. El sistema había sido burlado sin que nadie se diera cuenta, hasta que ya era demasiado tarde. ¿Qué podemos aprender de esta fuga? Que a veces no es la fuerza ni el caos lo que te permite escapar. Es la paciencia, es la precisión, es saber esperar el momento perfecto. Si te ha sorprendido esta historia, dale like, suscríbete y comparte con tus amigos. ¿Tú qué opinas? ¿Qué harías tú si pudieras escapar en solo 6 minutos? Déjame tu comentario y no olvides activar la campanita para más historias de fugas reales. Hasta la próxima, mis fugitivos.